Hola amigos, qué gusto estar una vez más con ustedes en este tu programa Viviendo en Plenitud. Tu servidor, amigo, Israel Rubalcaba. Vamos a estar compartiendo cosas excelentes. Tenemos un programa, la semana pasada estuvimos hablando de cosas poderosas, hablando acerca del señorío, siendo un señor, aprendiendo a ser dueños, viviendo la forma, el propósito, la voluntad completa de Dios. La vez pasada habíamos hablado que Dios te diseñó para que fueras Señor. Pero con el pecado la gente vino a esclavitud. Y la esclavitud no nada más es cuestión física. La esclavitud también es mental, también es espiritual. Ahora en Cristo Jesús tú fuiste librado de la potestad de las tinieblas. Has sido trasladado al reino de su amado Hijo, así dicen Colosenses 1, 12 y 13. Pero lo triste es de que muchos, aunque ya pertenecen a un reino diferente, siguen con un pensamiento de esclavos. La semana pasada estuvimos hablando precisamente acerca de cómo el hombre entró a esa manera de pensar, a esa esclavitud, por escuchar otras palabras que no eran las palabras correctas. Hablamos del diezmo, que es el principio que te enseña sabiduría, temor y honor, porque para vivir como un señor es necesario recibirlo en la imagen correcta, en la imagen que Dios te diseñó. El hombre con el pecado perdió la imagen de Dios. Hasta que vino Jesús, esa imagen ha sido restaurada. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, que los que habíamos sido predestinados, Dios nos preparó ese destino para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. Y día con día, a través de la palabra de Dios, la Escritura habla de que somos transformados en la misma imagen, en la imagen del celestial. Hablábamos que hay dos clases de pensamiento, el pensamiento del cielo y el pensamiento de la tierra, donde están aglutinados el mundo, la carne, el diablo, la muerte. Dios mismo dijo, ya dejen esa manera de pensar y vuélvanse a mí, porque mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos. Dios es el único ser que puede hacerte heredar. El día de hoy vamos a desarrollar todo este tema enseñándonos a través del pueblo de Israel. Pero quiero seguir resumiendo un poquito de lo que habíamos estado hablando. La palabra de Dios enseñó cómo Dios, después del diluvio, estableció también un sumo sacerdote llamado Sem, que nosotros en el Nuevo Testamento lo conocemos como Melquisedec. David habló de él en el Salmo 100, hablando de Melquisedec, y que viene a ser un tipo de Jesús, como el sumo sacerdote. ¿Y para qué es importante un pastor o un sumo sacerdote? Por este principio, por el simple en el concepto de que a través de una autoridad tú eres enseñado. Te hablé como en Edén, Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de ese árbol no, ese árbol es mío. No era malo el árbol, pero un árbol que enseñaba. Y lo que Dios le estaba diciendo es, no quiero que aprendas de nadie más que de mí. Y ese árbol te va a enseñar respeto para conmigo. El día que de él comas significa que no quieres nada conmigo. Por lo tanto vas a experimentar la muerte, porque Dios es la vida. Cuando tú decides escuchar otras voces, te estás alejando de la vida. Y eso fue la consecuencia. Dice la Escritura que cuando el hombre escuchó a Dios, que se revoloteaba, que brincaba, que estaba alegre en el huerto, se escondió. Y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Y se escuché tu voz. Tuve miedo porque estaba desnudo. Inmediatamente Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comieras. Fue la consecuencia de estar escuchando otras cosas. El escuchar la palabra de Dios te lleva directamente a tomar posesión de lo que tú eres, ser dueño. El no escuchar la palabra de Dios
te lleva a un concepto de esclavitud, de pobreza. Es por eso que es tan importante escuchar lo correcto. Puedes escucharlo de dos maneras, una la que viene del cielo y la otra que viene de la tierra. Si tú escuchas el mensaje que viene de la tierra, te enseña a vivir como terrenal, muy por debajo. Pero si escuchas el mensaje que viene del cielo, ¿cuál es ese mensaje? El Evangelio, las buenas noticias. Decía Pablo en el libro de Romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra sosó, quitarte de toda forma de estrechez, quitarte de toda pobreza, quitarte de toda esclavitud, es a través de escuchar el mensaje correcto, que es el mensaje del cielo, las buenas noticias. Hoy, en los siguientes minutos, voy a desarrollar como el pueblo de Israel, cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, empezó a cambiar su manera de pensar. Es otro punto. Es necesario renovar tu entendimiento para que cambie tu manera de pensar. Si no cambia tu manera de pensar, aunque tengas cosas, seguirás siendo pobre o esclavo. Hay gente que no sabe vivir la abundancia que Dios tiene. En todo tienes que ser enseñado, dice la Escritura. Y en el libro de Eclesiastés, Salomón fue muy claro. Hay quienes trabajan toda su vida y amontonan riquezas, pero no disfrutan nada. Nada, porque les falta sabiduría y entendimiento. Pero es de parte de Dios aquel que trabaja mucho y que trabaja y genera riquezas y escucha la dirección de Dios y lo empieza a disfrutar. Son dos cosas diferentes. Así que el hecho de que tengas no significa que seas dueño. Hay muchas personas que tienen heredades, pero con pensamientos de esclavos. Así que no te pierdas esto que vamos a estar hablando. Agradezco a todos los que nos han escrito. Te damos la más cordial bienvenida si por primera vez estás escuchando estos temas. Semana a semana están viniendo temas al respecto donde se te enseña la forma de vivir de Dios, el pensamiento celestial. Así que es buen tiempo. Vamos a ir a un corte y regresamos. Pues vamos a empezar a hablar del pueblo de Israel. Yo te hablé la semana pasada acerca de que el pueblo de Israel entró una vez que murió Melquisedec. Sí, dice la Escritura que Sem murió a los 600 años. Cuando murió Sem, fue cuando Israel y los 12 hijos fueron introducidos a Egipto. Por un tiempo vivieron bajo la cobertura de José. Pero al tiempo se levantó un faraón que no conocía a José. Ahora, entiéndelo, el hecho que Israel haya entrado a Egipto, Dios bendijo a Egipto. Egipto se convirtió en la nación más poderosa en aquel tiempo. El problema es de que la nación de Israel, una vez que sus líderes los patriarcas fueron muriendo, no siguieron buscando de Dios y se empezaron a mezclar en las doctrinas y en los dioses de los egipcios. Ahí operaba un dios llamado Mamón, que es el dios falso de las riquezas. Dios mandó a un caudillo llamado Moisés, y todos sabemos la historia de cómo lo sacó. Y te voy a escribir, una vez que el pueblo de Israel salió de Egipto, fíjate lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en el capítulo 4 de Deuteronomio. ¿Sí? Versículo 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos, ojo, el mensaje que viene del cielo, dice: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Ahora, verso 37. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. ¿Para qué?
para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por edad como hoy. Fíjate lo que dijo: te saqué de Egipto, allí eras un esclavo, pero viste mi presencia y escuchaste un mensaje que estaba destinado, un mensaje que viene del cielo, para que tú aquí vivieras como dueño. Quitar naciones y ponerte a ti. ¿Por qué? Porque los hijos somos los herederos de todo. Así dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. El hijo al cual puso como heredero de todas las cosas. Por lo tanto, Dios le estaba diciendo, recordemos que todo lo que habla Dios en el Antiguo Testamento es enseñanza de este tiempo. Y Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: hey, desde el cielo te hice oír mi voz, y entiende que es con mi presencia. Y es a través de ese mensaje que yo te voy a introducir, voy a quitar las naciones que estaban ahí y te voy a dar a ser dueño. Llama la atención algo, que en esa primera generación, los que salieron de Egipto, aunque físicamente ya no estaban bajo el dominio de Egipto, su conciencia, su forma de pensar, seguía bajo ese dominio. En el libro de Números habla acerca de que varias veces se quejaban, y cuando mandaron a los espías a reconocer la tierra, hablaron de acuerdo a sus corazones. De lo que abunda en tu corazón habla tu boca. Y ellos llegaron a decir que no podemos entrar a la tierra prometida, aunque es bonita, aunque, como dijo Dios, es una tierra que fluye leche y miel. Nosotros no podemos porque los otros pueblos son mayores que yo. Pensamientos de esclavo. Ahora llama la atención, Dios mandó a 12. 2 de ellos hablaron conforme a lo que Dios decía, porque ellos prestaron atención al mensaje que vino del cielo. 10 de ellos, la mayoría, hablaron como esclavo. Y esto se ve, aún dentro del pueblo de Dios se ve, que hay muchas congregaciones que lo único que escuchan es esclavitud. Es pensamientos de esclavo. Y son los más. ¿Por qué? Porque eran 10 y 10 convencieron a todo un pueblo. Y solamente 2 hablaron precisamente de que sí podían entrar. Y llama la atención, fíjate lo que dice el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 1, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Yo le he dicho a la gente: hey, si lloras, que sea para alabar al Señor, que tus lágrimas glorifiquen a Dios, que no glorifiquen la muerte o el sistema de muerte. Todo el pueblo lloró. Imagínate la frustración que se sentía por 10 malos mensajeros. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Cuando tú te mantienes en un estado de confort, te puedes acostumbrar a él y se genera un pensamiento de esclavo. No importa que a lo mejor debas mucho, pero mientras la vayas llevando, ahí va a estar. ¿Cómo voy a emprender un negocio si mira, con mi sueldo ahí la puedo llevar? Me llama la atención, y esto lo voy a tocar en el siguiente corte. En griego, la palabra empleado es la misma palabra de esclavo. Y fíjate, te voy a decir algo. La escritura en el libro de Levíticos habla del año del jubileo, del año 50, pero también había años de redención. La escritura determinaba que todo el pueblo de Israel iba a recibir tierras, herencia. Todos iban a ser dueños, todo el pueblo de Israel. Podrías, esclavizado, tener empleados de otras naciones, pero tú eras dueño. Es más, si tú te casabas y morías
y no tenías hijo, tu esposa se le daba a tu hermano para que engendrara, y ese hijo que tenía era tuyo. Iba a tener posesión. ¿Por qué? Porque Dios te puso como dueño. Pero dice, si por alguna razón tú entregaste tu heredad y te metiste de esclavo, al año 50 se tocará trompeta y serás redimido, y todo lo que tu tierra se te regresará a ti, porque es el año de la redención. Si tú entrabas porque te endeudaste, lo que sea, una mala jugada administrativa, y dejaste tu negocio, se perdió tu negocio y te metiste a trabajar de empleado, etcétera, etcétera, dice la Escritura, que si entrabas a ser empleado de un hermano, de uno de Israel, ese te tenía que enseñar a ti para que ya no te volvieras a meter. Y al año 50 te despedía y aún te tenía que aportar para que tú iniciaras tu negocio. ¿Cuánta gente no se atreve a ser emprendedor cuando Dios te diseñó para ser un emprendedor? Dios te puso para que tú fueras dueño. Pero ¿cuántos por miedo se retraen? Hay gente que dice, no, pero pues si ya sí vivo, no está mal que seas empleado. Pero así dice la Escritura. Cada quien como Dios le llamó, permanezca. Pero si tú eres esclavo y tienes oportunidad de ser libre, llévalo a cabo. Dios está contigo. Son unos puntos importantes que voy a tocar en la siguiente parte. No te despegues de lo que estás escuchando. Vamos a ir a un corte y regresamos. Hay muchas más cosas por aprender. Quiero compartir contigo acerca de un material que tenemos en existencia acerca de la liberación de la mujer. Adquiérelo, créeme que cuando tú escuches este material va a impactar tu vida y sobre todo te va a enseñar cuál es tu condición y posición en las diferentes áreas de tu vida. Cuando tú escuchas este material, empieza a detonar en ti deseos de salir de esa situación por la que estás viviendo, porque yo sé que Dios tiene un proyecto diferente para tu vida. Dios a través de Jesús vino a enseñarnos a gobernar, vino a enseñarnos a señorear, a ejercer dominio en las diferentes áreas de nuestra vida. Y a través de este material tú vas a conocer, mujer, cuál es tu posición y la condición a la que Dios te ha llamado. Adquiérelo, no te vas a arrepentir, vas a escuchar una enseñanza que va a cambiar tu vida y va a hacer que tú estés disfrutando del cielo aquí en la tierra. No ignores acerca de lo que tú eres. Aprende a vivir la clase de vida de Dios. Si te interesa adquirir este material, búscanos a través de vidaplenafg@gmail.com. Ahí escríbenos y con gusto lo haremos llegar hasta tu casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, en este marco tan bonito, en esta sombra, pues vamos a seguir hablando de estas cosas tan excelentes. Y te voy a leer una cita que viene en el libro de Deuteronomio. Ahora, antes de leerla, medita en esto. Dios sacó a un pueblo de esclavitud con una mente de esclavitud. Y esa generación no dejó mentalmente ese pensamiento de esclavitud, esa forma de esclavitud. La Escritura dice, tú por tus confesiones no puedes entrar a la tierra prometida. Ojo, su forma de pensar y su forma de hablar no le permitieron a Dios que los metiera ahí. La Escritura dice que después se arrepintieron, después de haber hablado mal, y quisieron ir y fueron echados y hubo una gran derrota. ¿Por qué? Porque no es de esa manera. Es necesario cambiar la manera de pensar y tu manera de hablar va a ser diferente. Ahora bien, imagínate, Dios los iba a introducir, iba a sacar una nación y los iba a meter. Pero ¿cuántas veces gente recibe una heredad y al poquito tiempo ya la perdió? Te lo pongo de esta manera. ¿Cuántos han recibido su aguinaldo y en febrero deben más que todo lo que recibieran? ¿Por qué? Porque todo depende de sabiduría y de inteligencia y de escuchar lo correcto. Fíjate lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Verso 10 dice, cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría,
en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Yahweh que te sacó de la tierra de Egipto, de ser un esclavo, de ser de casa de servidumbre. ¿Cuál es el grave problema de mucha gente? Que no sigue escuchando la palabra de Dios que te enseña, no nada más a recibir, sino a retener. La Escritura en el libro de Apocalipsis dice, Jesucristo, retén lo que tienes. Hay gente que recibe, puede recibir una gran herencia, pero puede ser que eso que recibiste al poquito tiempo ya lo perdiste, no sabes retenerlo. Ahora sí puedes comprender cómo Dios estaba ocupado en enseñar a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo iba a ser empresario en un momento, ser dueño en un momento, en un pueblo que no sabía ser dueño. Y esa primera generación nunca cambió su manera de pensar, por eso no pudo ser introducida ahí. La Escritura dice que esos niños que salieron de Egipto y los niños que nacieron en el desierto fueron los que fueron introducidos a la tierra. Los que nacieron en el desierto ellos ya no tenían relación con Egipto. Ellos solamente les quedaba el hecho de que Dios te entregó una tierra que fluye leche y miel. Está adelante. Y siguieron caminando hacia adelante. La Escritura dice, el apóstol Pablo dice, cuántas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida. Las he dejado atrás para ir adelante, a conocer lo que Dios ha determinado para mí. La excelencia, el poder de la resurrección. Eso mismo tiene que suceder contigo. Es necesario que tú empieces a cambiar, dejar atrás una forma de pensar cautiva. ¿Cómo? A través de la palabra, limpiando lo sucio que traías de Egipto. Deja que esta palabra limpie completamente. Pero no es una lectura simple, sino es la palabra que proviene del cielo. Vuelvo a decirte. Es la revelación, es enseñarte a caminar en fe. Fe es tan sencillo como esto. Escuché el mandato, lo acepté, lo hablé y caminé conforme a ese mandato. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe tiene un espíritu, es confesar lo que yo escuché. Hablar las mismas cosas del que me las dijo. Si a mí mi padre me está diciendo, tú eres sano por la llaga de Jesucristo, yo creo esas palabras y yo a partir de esa manera hablo igual, de ese momento hablo igual que mi padre que me dijo, tú eres sano. El pueblo de Israel escuchó otras palabras, escuchó a 10 líderes que hablaron contrario y se perdieron. Es muy importante y yo siempre he tomado, yo sé que hay gente que se enoja por eso. Fíjate lo que tú estás escuchando. Si tú estás escuchando un mensaje que te está llevando a esclavitud, inmediatamente cambia y busca un mensaje que te lleve a libertad. El pensamiento de dueño se va desarrollando a través de que escuches al dueño y señor de señores. Él te puede enseñar cómo. Tú velo en la vida diaria. Hay gente que piensa como rico y hay gente que piensa como pobre. El pensamiento de un pobre es muy patente porque purula. La gente vive conforme a eso. La gente vive cuidando el dinero y esta quincena que está muy larga la quincena cuando siguen siendo 15 días y no me alcanza. Tengo que trabajar más por el dinero. Eso es un esclavo. Un dueño, un rico, no va en búsqueda del dinero, el dinero lo busca él. Y eso es como tú te tienes que empezar a desarrollar. Como esto y como muchas otras cosas más, yo te invito a que sigas sintonizándonos. Nuestro programa está por terminar, espero que tengas buenas herramientas. Voy a seguir hablando de esto, no te descuides, no te
desconectes de este canal en YouTube, vas a seguir escuchando de estas verdades. Voy a hablar de temas financieros, de cómo tu declaración de fe poderosa. Hoy hablamos acerca de un pensamiento de un ser dueño. Cambiar tu manera de pensar de esclavo a una manera de pensar de dueño. La bendición hace todo esto. No es algo que tú lo vas a alcanzar por ti mismo. Es algo que Dios lo va a llevar a cabo. Síguenos a través de las redes sociales, a través de Facebook, nos buscas como IR Ministerios o como Iglesia Vida Plena, Palabra de Fe y Gracia. Síguenos en Twitter también como IR Ministerios. Ya estamos también en Instagram, nos busques como IR Ministerios, por ahí de lo que estamos haciendo, trabajando, pues vas a seguir recibiendo noticias. Te invito a que sigas sembrando, sigue bendiciendo a la gente, transmite este mensaje. Ora por nosotros, sigue afirmándote, por todos los que trabajamos en IR, por todos los que trabajamos en Vida Plena. Estamos trabajando con el propósito de Dios de servirte a ti. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, ahí aprieta en la campanita, te llegarán notificaciones y vas a seguir aprendiendo de todas estas verdades que vienen del cielo. Por mi parte, me queda bendecirte. Donde quiera que estés, estás diseñado para vencer. Escucha el mensaje correcto, habla las palabras correctas. La victoria ya es tuya. Determínala. Cuando tú hablas la verdad, se activa todo el poder generador y creativo de Dios. Te amo, te bendigo y recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder.